Hola amigos, hoy vamos a hacer el examen de matemáticas aplicadas a las ciencias sociales que se propuso en la convocatoria de septiembre del año 2020 en la Universidad de Murcia para el acceso a esta institución. Comenzamos con el ejercicio número 1, que es un ejercicio de matrices que dice que sean las matrices A y B, unas matrices cuadradas de orden 2, calcular la diferencia. Bien, bueno, esto no tiene nada. Para restar dos matrices tienen que ser del mismo orden, como en este caso, dos matrices 2 por 2 del mismo orden, y se restan componente a componente, igual que se hace con los vectores, es decir, se restan aquellos elementos que ocupan la misma posición en ambas matrices. El elemento de la fila 1 columna 1, que es el 1, con el elemento de la fila 1 columna 1 de la segunda matriz, que es el 2, es decir, 1 menos 2 menos 1, igual con los otros, 0 menos 1, menos 1 menos 1 y 2 menos 2. El resultado es el que nos aparece aquí, 1 menos 1 menos 1 menos 2, 0. Bien, ese sería el apartado A, no tiene más explicación. Calcule el inverso de A menos B. Para calcular la matriz inversa de una matriz cuadrada, lo primero que tenemos que hacer es el determinante y ver que esté distinto de 0. Si no, no existiría dicha matriz. Así que calculamos el determinante de A menos B, y el determinante de A menos B es 2, menos 2, porque es el producto de la diagonal principal menos el producto de la diagonal secundaria. En este caso, menos 2. ¿Es distinto de 0? Sí, por lo tanto se puede afirmar que existe la inversa. El siguiente paso es calcular la matriz adjunta de la matriz de la que estamos calculando la inversa. En este caso la matriz adjunta de A menos B. Vamos a la matriz A menos B y para calcular los elementos adjuntos pues cogemos cada elemento y eliminamos la fila y la columna y calculamos el determinante del menor que nos queda. Es decir, si yo quiero calcular el adjunto del menos 1 que está en esta posición, elimino la columna y la fila y me queda el 0. Por lo tanto, ese sería su adjunto. Lo mismo ocurre con este menos 1 en la posición fila 1, columna 2. Elimino y me queda menos 2, pero cambio de signo porque la fila y la columna que ocupa el elemento suman impar. Cuando ocurre eso, el adjunto se le cambia de signo al determinante del menor que queda cuando se elimina la fila y la columna. Sin embargo, si la fila y la columna suman par, se mantiene el signo. Bueno, y así con los cuatro elementos, bueno, obteniendo esta matriz que se llama matriz adjunta. El siguiente paso es calcular la traspuesta de la adjunta. La traspuesta de la adjunta consiste en transponer la adjunta, es decir, donde leemos filas en la matriz adjunta, lo convertimos a columnas en la matriz traspuesta, es decir, la primera fila 0,2 se convierte en la primera columna 0,2 y la segunda fila 1 menos 1 se convierte en la segunda columna 1 menos 1. Y por último se divide todos los elementos de la matriz obtenida, en este caso, por el determinante, que es menos 2, que es lo mismo que multiplicar la matriz por menos un medio. Entonces, en principio voy a dejar la matriz inversa expresada de esta forma porque la voy a utilizar más adelante. En el apartado C me piden que halle la matriz X que verifica, es una ecuación matricial que verifica esta ecuación, ¿no? Bien, escribimos la ecuación matricial. Como se trata de despejar X, lo primero que tengo que hacer es dejar todo lo que tenga X a un miembro y todo lo que no tenga X al otro. Así que el menos A que está restando y no tiene X pasa sumando a la derecha, y el BX que está sumando a la derecha pasa restando a la izquierda, quedándome esta igualdad. Las X todas a un lado y todo lo que no tenga X al otro. Ahora bien, la X se está multiplicando aquí, es factor común por la derecha. Multiplica A y A menos B. Y lo hace por la derecha. Así que esto lo puedo sacar factor común como A menos B por X. Siempre con la lateralidad teniendo en cuenta, porque si el producto no es conmutativo y no es lo mismo A menos B por X que X por A menos B. Si sacáramos la X multiplicando por la izquierda sería incorrecto, así que la forma de sacar factor común sería tal y como está escrito aquí: A menos B por X igual a B más A o A más B. Esto es indistinto y está hecho a propósito para indicar que la suma es conmutativa. Aquí podríamos mantener el B más A perfectamente, pero el A más B no es una incorrección porque, repito, la suma de matrices es conmutativa. Y por último despejo la X. ¿Qué es lo que me está estorbando aquí para despejar la X? El A menos B multiplicando. Pero si tengo A menos B multiplicando, para eliminar ese A menos B lo multiplico por la inversa, que la hemos calculado en el apartado anterior.
Si multiplico por la inversa de A menos B, la inversa de A menos B por A menos B es la matriz identidad, que actúa como el elemento neutro del producto y por tanto me queda X. Y al multiplicar la inversa de A menos B por A más B, lo tengo que hacer también por la izquierda, siempre por el mismo lado. Y me queda entonces esta expresión. Siempre hay que utilizar paréntesis, porque voy a multiplicar la inversa de A menos B, multiplicarlo por el resultado de A más B. No por A y luego sumado B, puesto que no sería lo mismo, ¿eh? Entonces hay que utilizar paréntesis. Bueno, y por último, pues lo único que tengo que hacer es sustituir a menos B por su valor, que es la matriz que tengo calculado en el apartado A, y A más B y A más B menos 1 por su valor, que es lo que tengo calculado en el apartado B. Entonces me queda A más B menos 1, que es menos 1 medio 0, 2, 1, menos 1, y A más B, que es, cogemos la matriz A y B y la sumo, componente a componente, obteniendo la matriz 3, 1, 0, 4. Y por último multiplico estas dos matrices, menos 1 medio lo dejo de momento, y hago el producto de estas dos matrices. 0 por 3 más 1 por 0, 0. 0 por 1 más 1 por 4, 4. 2 por 3 más menos 1 por 0, 6. Y 2 por 1 menos 1 por 4, 2 menos 4, menos 2. Y el menos 1 medio lo entro multiplicando a todos los elementos de la matriz. Sería un menos 1 medio por 0, 0. 4 por menos 1 medio, menos 2. 6 por menos 1 medio, menos 3. Y menos 1 medio por 2, 1. Obteniendo el resultado final de X, expresado de forma matricial. Bien. Esto sería la primera cuestión. Pasamos a la siguiente cuestión, que me dice, sea esa la región del plano definida por las inecuaciones. Aquí tengo 1, 2, 3, 4 y 5 inecuaciones. Representar la región S y obtener sus vértices. Bueno, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que las inecuaciones X mayor o igual que 0 e Y mayor o igual que 0 conjuntamente me determinan los puntos del primer cuadrante. Así que todo lo que vaya a trabajar va a estar siempre ceñido a puntos del primer cuadrante. Entonces vamos a representar la región y comenzamos con la primera desigualdad, que es Y mayor o igual que 2X menos 4. La voy a pintar, para representarla voy a utilizar colores, símbolos de colores, y el dibujo de los puntos que verifican esta restricción. Para verlo, lo que hago es representar la recta Y igual a 2X menos 4, aquí está, dibujada, y la desigualdad, todos los puntos que verifican la desigualdad, son los que están a un lado o al otro de esta línea. Para saber cuáles son, pues cojo un punto cualquiera de, por ejemplo, que está al lado de la izquierda, a este lado, el 0, 0, que es el más cómodo de sustituir, y lo sustituyo la Y por 0 y la X por 0 y me queda 0 mayor o igual que menos 4. ¿Es cierto que 0 es mayor o igual que menos 4? Sí. Por lo tanto, el sí quiere decir que el 0, 0 pertenece, es una posible solución de esta desigualdad. Como todos los puntos de la desigualdad están a un lado de la recta, sé que son los puntos que están a la izquierda, porque el 0, 0 también lo está. Así que son los puntos que están a la cero. Como lo que dije antes, nos ceñimos al primer cuadrante, estamos de momento en esta zona del primer cuadrante, con los puntos que verifican que Y mayor o igual que 2X es menos 4, y mayor o igual que 2X menos 4, y X mayor o igual que 0 y mayor o igual que 0. Son los que están por aquí, abiertos hacia arriba, en principio abiertos hacia arriba. Ahora vamos con la siguiente desigualdad, que es menor o igual que X menos 1. Y menor o igual que X menos 1, al hacer el dibujo de la recta Y igual a X menos 1, obtengo esta recta azul que aparece aquí, y lo mismo, ¿qué puntos son la solución de la desigualdad? ¿Los que están a la izquierda o los que están a la derecha? Bueno, pues tomo el 0, 0 también, que está a la izquierda, y sustituyo, y me queda 0 es menor o igual que 0 menos 1. Es decir, 0 es menor o igual que menos 1. 0 no es menor que menos 1, porque el 0 es mayor que menos 1, por tanto el 0 no está. Si el 0 no está, estamos hablando que la solución son los puntos que están a la derecha de la recta azul. Como antes teníamos los que estaban a la izquierda de la verde y ahora a la derecha de la recta azul, los puntos son los que están dentro de este triángulo limitado por este segmento azul, la base del eje de las X y el verde. Porque repito que estamos en el primer cuadrante debido a las dos últimas restricciones. Y la última restricción es 2Y mayor o igual que X. Dibujo la recta 2Y igual a X, que es esta que está aquí, y vemos cuáles son los puntos solución de la desigualdad. Los que están por encima o los que están por debajo.
pues ahora el 0,0 no sirve porque el 0,0 verifica la igualdad, no verifica la desigualdad. No lo puedo coger el 0,0 porque está en la recta. Puedo coger cualquier otro. Vamos a coger, por ejemplo, el 1,0. El 1,0 está en la zona de abajo. Y el 1x vale 1 e y vale 0. Entonces, ¿0 es mayor o igual que 1? No. Por tanto, no son los que están por debajo, sino son los que están por encima de la recta roja, que solapados con los que estaban antes, que eran los del triángulo, son los puntos que entran de este triángulo que aparece aquí, de este pequeño triángulo limitado por los 3 segmentos de color. Así que finalmente con el x mayor o igual que 0 y el y mayor o igual que 0, la región factible son los puntos que verifican todas las restricciones, los que aparecen en esta zona sombreada de vértices A, B y C. Este sería la región S. Representar la región S y obtener sus vértices. Pues vamos a obtener sus vértices. Sus vértices son el A, B y C. Entonces, ¿quién es A? El vértice A es la intersección de la recta azul, y igual a x menos 1, con la recta verde, que es y igual a 2x menos 4. Este es un sistema de ecuaciones que ya lo podemos resolver por igualación. Si y es esto e y es esto, igualamos las y, queda 2x menos 4 igual a x menos 1, de donde x es igual a 3 e y es igual a 2. Así que el punto A es el punto 3, 2. Bien, la resolución de un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas tan sencillo como este, lo dejo en vuestras manos, ya no me paro a realizarlo, ya lo hago directamente. El punto B es la intersección de la recta verde con la recta roja. La recta verde con la recta roja, aquí tenemos las expresiones. Si x es igual a 2y, lo que voy a hacer es una sustitución. Donde está x lo sustituyo por 2y, queda 2 por 2y es 4y. 4y menos 4, el y pasa restando, 4y es 3y igual a 4y, 4 tercios, y x igual a 8 tercios. Así que el punto B sería el 8 tercios, 4 tercios. Y por último, el punto C es la intersección de la recta azul con la recta roja, cuyas ecuaciones aquí tengo. Si y es x menos 1, aquí quedaría 2x menos 2. 2x menos 2 pasa el x restando, queda x igual a 2, x igual a 2 e y igual a 1. Si x es igual a 2 y igual a 1, el punto C es el punto 2, 1. Bueno, pues ya tengo los 3 vértices calculados. Ahora el apartado B me dice maximizar la función x menos 3y en S, indicando los puntos de S donde se alcanza el máximo. Bueno, cuando en un problema de programación lineal quiero calcular una función objetivo para hacer la máxima o hacer la mínima, como es en el apartado C, que me piden lo mismo pero dando el mínimo, estos valores, tanto el máximo como el mínimo, se van a obtener en los vértices. Así que voy a sustituir la función, se trata de sustituir la función objetivo, en este caso x menos 3y, en los vértices A, B y C, a ver quién provoca el punto máximo, el valor máximo de la función, y quién genera el mínimo. Entonces empezamos en el punto A, calculo f de A para x menos 3y. Y f de A es, sustituyo x por 3 e y por 2. Si sustituyo x por 3 e y por 2, queda 3 menos 3 por 2 menos 6. 3 menos 6 menos 3. Eso sería la imagen en el punto A. La imagen en el punto B. La imagen en el punto B sería 8 tercios menos 4. 8 tercios menos 4 es menos 4 tercios. Y en el punto C es 2 menos 3, es menos 1. ¿Cuál de estos tres puntos es el mayor? El mayor de todos. El mayor de todos es menos 4 tercios, es menos 1 y pico. El mayor es menos 1 y el más pequeño menos 3. Así que entonces en menos 3 aquí habría un mínimo, porque es el valor más pequeño, un mínimo. Y aquí sería, para el menos 1 sería un máximo. Entonces esas son las soluciones. En el apartado D dice maximizar la función en S indicando los puntos de S donde se alcanza el máximo. El máximo se alcanza en el punto C. El valor es menos 1 y se alcanza en el punto C 2, 1. Y el mínimo, su valor es menos 3 y se alcanza en el punto A 3, 2. Bueno, pues eso sería la solución a la cuestión 2. Pasamos a la cuestión 3. Se ha estimado en una empresa que su beneficio en los próximos 10 años viene dado por la función. Bien, BDT igual, y me dan dos expresiones, de 0 desde el principio hasta el año 6, transcurrido los 6 años. Pues es una ecuación polinómica de segundo grado, continuo en todo R, y en particular de 0 a 6, y de 6 hasta 10, pues es una función lineal,
o un polinomio de grado 1, que también es continuo en todo orden, en particular lo es de 6 a 10, que es donde está definida. El único punto donde puede generar algún problema es en el 6, que es donde se cambia la expresión. Bueno, me dice que calcular el valor del parámetro A para que la función sea continua. O sea, aquí el único problema de la continuidad es en el 6. En el resto es continua por tratarse de dos polinomios. Así que vamos a estudiar la continuidad en t igual a 6. Para hallar la continuidad en t igual a 6, la imagen en el punto 6, es decir, b de 6 en este caso, tiene que ser igual al límite cuando t tiende a 6 de la función. Así que primero, ¿quién es la imagen? b de 6. b de 6 toma valores, la imagen la toma en la expresión a por t menos t cuadrado, es decir, sustituir t por 6 en esa expresión, me quedaría 6a menos 36, eso sería b de 6. Y el límite cuando t tiende a 6, ¿quién es? Como cuando t tiende a 6 por la izquierda toma una expresión y cuando t tiende a 6 por la derecha toma la otra, hay que estudiar los límites laterales. Así que el límite cuando t tiende a 6 de la función viene determinado por, primero, el límite por la izquierda, que toma a t menos t cuadrado, es decir, es 6a menos 36, y el límite por la derecha es el límite de 2t, cuando tiende a 6 es 2 por 6 es 12. Esto tiene que coincidir para que la función sea continua, así que lo que hacemos coincidir es 6a menos 36 igual a 12, de donde despejamos 6a es igual a 48 y por tanto a es igual a 48 entre 6, que es 8. Es decir, la solución es a igual a 8. Ya tenemos el apartado A. Vamos al apartado B. Para a igual a 8, que es el resultado del apartado A, represente su gráfica y diga en qué intervalo de función, en qué intervalo de tiempo, la función crece o decrece. Bueno, pues vamos a dibujar su gráfica. El dibujo de la gráfica es una gráfica definida a trozos entre 0 y 6, es una rama de parábola, y de 6 a 10 es una línea recta, es un trozo de recta. Entonces, el dibujo, antes de nada, lo que vamos a hacer es ver dónde está el vértice de la función. Para ello lo que hacemos es la derivada, o si no, antes de representar la gráfica, voy a hacer el crecimiento y decrecimiento mejor, porque eso también me va a servir también para dibujar. El dibujo casi lo va a dejar para el final. Bueno, la derivada de at menos t cuadrado es a menos 2t, pero a vale 8, entonces es 8 menos 2t, entre 0 y 6. Y entre 6 y 10 es 2. Fijaros que el 6 no lo tomo porque en la función en t igual a 6 no he demostrado que es derivable. Y de hecho no lo va a ser. No es derivable porque la derivada por la izquierda, cuando t tiende a 6, es 8 menos 2 por 6, es decir, es menos 4. Y cuando tiende por la derecha a 6 es 2. Y menos 4 es distinto de 2. Las derivadas laterales no coinciden. Por lo tanto, la función no es derivable en 6. De ahí que no meta el igual a 6. Vale, voy a ver dónde se anula la derivada para ver los puntos críticos que me determinan los intervalos de monotonía. Entonces, aquí si igualo a 0, 8 menos 2t, me queda que t se anula en t igual a 4, que está precisamente en el dominio entre 0 y 6 de esa expresión. Por lo tanto, t igual a 4 es un punto crítico a tener en cuenta. Y luego la otra expresión de la derivada, que es 2. 2 nunca se anula porque es constante. Al ser una constante, no la puedo anular. Así que el único punto crítico es t igual a 4. Este punto crítico me va a dividir el dominio útil. El dominio útil, yo le llamo dominio útil al dominio donde está definida b de t, que es desde 0 hasta 10. Entonces va desde 0 hasta 4. Primero, tengo que ver qué es lo que ocurre. Este va a ser intervalo de monotonía de 0 a 4. El siguiente intervalo va a ser de 4 a 6. Hay que tener en cuenta que el 6, aunque no es un punto crítico, es un punto de cambio en el dominio de la función y hay que distinguirlo, porque aquí evidentemente la derivada entre 4 y 6 va a ser distinta de la derivada de 6 en adelante. Y por último, de 6 a 10, que es donde se completa la unión de todos estos, se completan los puntos del dominio. Bien, para estudiar el signo de la derivada en 0,4 tomo el 1, por ejemplo, y sustituyo la derivada en 1, b' de 1. ¿B' de 1 quién es? B' de 1 es 8 menos 2, es 6, que es positivo. Si es positivo, quiere decir que la función b es creciente. En 4 a 6 voy a tomar el 5. El 5 también la derivada se toma aquí en la expresión 8 menos 2t. Sería 8 menos 10, la derivada en 5. 8 menos 10 es menos 2, que es negativa. Por lo tanto, la función b es decreciente. Y por último, aquí voy a tomar el 7 como referencia y calculo la derivada en 7. Y la derivada en 7, ahora la tomo aquí. Fijaos que la derivada en 7 es aquí la expresión 2, constante.
2 es mayor que 0, por tanto positiva, así que la función b es creciente. ¿Dónde cambia? Cambia de creciente a decreciente, entonces de creciente a decreciente cambia en el 4, así que en el 4 hay un máximo relativo porque la derivada en 4 es 0 además. La función es derivable en 4, la derivada vale 0, entonces es un máximo relativo, concretamente en el punto 4, 16. Esta es la ordenada del punto. Y luego observemos que aquí también cambia aquí en el 6. En el 6 cambia, pero en el 6 no era derivable. Entonces eso quiere decir que ahí hay un máximo, porque es de creciente a creciente, hay un máximo local, un máximo relativo, perdón, un mínimo, decrece, que va hacia abajo y crece, va hacia arriba, un mínimo que no es derivable, por lo tanto es un mínimo en forma de pico, de ángulo, que es en el punto 6,12. Bien, entonces ya tenemos los intervalos de crecimiento y decrecimiento y tenemos los máximos y los mínimos. Bueno, pues entonces el dibujo, aquí lo tengo, ya lo puedo hacer con estos datos. La función desde 0 hasta 4 crece, en el 4 presenta un máximo relativo, efectivamente, en el 4, 16 además, y luego decrece hasta el 6. Y del 6 en adelante vuelve a crecer con un tramo recto, que es el tramo 2t, y presenta aquí un mínimo en forma de pico, porque en este punto la función no era derivable. Es un mínimo relativo también, que es donde la función es derivable. Bueno, pues esa sería la gráfica de la función, que ya aprovecho el apartado B para tener más datos para dibujarla. En el apartado C vemos que ¿en qué momento de los 6 primeros años se obtiene el máximo beneficio y cuál es su valor? Bueno, sabemos que hay un máximo relativo entre igual a 4, pero no tiene por qué ser el máximo absoluto de la función, porque esta función viene definida en un tramo acotado de 0 a 10. Entonces lo que hay que hacer, aparte del máximo relativo, que evidentemente hay que tenerlo en cuenta, tenemos que ver qué ocurre en los puntos más críticos, que son los extremos, y en este caso el 6, que es el punto de cambio. Así que hay que calcular las imágenes en dichos puntos. Entonces, la imagen en el 0 es en vez de 0. En vez de 0, sustituimos la t por 0 en la primera expresión y me queda 0. Es decir, que el beneficio en el momento de salida es 0. Y en el punto 4, que era donde había un máximo relativo, ya lo calculamos en el apartado anterior, me daba 16 de beneficio. 16. En el 6, si sustituyo por 6, aquí me da, era 6a menos 36, como es 8, 6 por 8, 48 menos 36, 12. Me daba 12 de beneficio, que es menor. Entonces, de momento sigue ganando en el 4. Y por último, en el extremo 10, en cuando t vale 10. Y cuando t vale 10, la imagen del beneficio es 2 por 10, es 20. Así que en 10... el beneficio es superior, por lo tanto, ¿cuál es el máximo relativo? El máximo relativo es 4,16, pero el máximo absoluto es el 10,20. Entonces, para a igual a 8 indica que el momento de los 6 primeros años, pero como me dice de los 6 primeros años, en todo el trayecto sería 20, pero me dicen los 6 primeros, entonces en los 6 primeros años está claro que es el 4. ¿Dónde se obtiene el máximo beneficio? Se obtiene en 4 y el beneficio asciende a 16. Ese es el valor. Pero esto es, repito, en los 6 primeros años, que es lo que me pide C, aunque yo aquí creo que he dado la solución global en todo el periodo de tiempo de 0 a 10. Efectivamente, lo que aquí afirmo es que el máximo beneficio se produce en t igual a 10, pero en todo el recorrido. Pero repito, en los 6 primeros años es 16. Bien, pasamos a la cuestión 4. Calcule las derivadas de las siguientes funciones. Bueno, esto nada, la primera función es un producto. Si es un producto, la regla del producto dice que la derivada es la derivada del primer factor, que es 2x, por el siguiente sin derivar, logaritmo neperiano de x, más el primero sin derivar, que es x al cuadrado menos 2 por la derivada del logaritmo, que es 1 partido por x. Y lo más que se puede hacer aquí es hacer este producto, quedándome finalmente 2x logaritmo de x más x cuadrado menos 2 por 1, que da x cuadrado menos 2 partido por x. Y aquí ya lo dejo así y ya no lo simplifico más no se puede simplificar. Y pasamos a la siguiente función, que es una función exponencial. La derivada de la exponencial es e elevado a 4x al cubo más 2, es decir, coincide con ella misma. Y según la regla de cadena, ahora me falta multiplicar por la derivada de 4x al cubo más 2. Y la derivada de 4x al cubo más 2 es 12
x al cuadrado. Entonces, pues por lo que tengo que multiplicar. Bien, puedo multiplicarlo por delante, como he hecho aquí, o puedo multiplicarlo por la derecha, eso es indistinto, ¿vale? Yo lo dejo así. Este sería la derivada, no tiene más que simplificar tampoco. Bueno, pues este sería la cuestión 4. Pasamos a la cuestión siguiente, cuestión 5, que me pide representar gráficamente el recinto del plano limitado por una parábola y una recta. Bueno, pues el recinto limitado por una parábola y una recta es dibujar la parábola y la recta. Dibujar una parábola no tiene nada. Para dibujar una parábola, lo de siempre, lo que se debe hacer siempre es ver dónde corta a los ejes la curva, así en este caso la parábola, dónde corta los ejes y dónde está el vértice, el máximo o el mínimo. Corta al eje de las x, y cuando 4 menos x al cuadrado es igual a 0. 4 menos x al cuadrado es igual a 0, cuando x al cuadrado es igual a 4, cuando x es 2 y menos 2. Entonces esos son los puntos de corte con el eje de las x. Y con el eje de las y es cuando x es igual a 0 y por tanto la imagen es 4. Es el 0f de 0, es decir, 0, 4. El 0, 4 sería el punto de corte con el eje y. Y para hallar el vértice, como el vértice es un máximo o un mínimo relativo, lo que al tratarse de una parábola va a ser absoluto también, lo que voy a hacer es hacer la derivada, y la derivada es menos 2x. Menos 2x donde se anula en x igual a 0, así que en x igual a 0 es donde va a tener el vértice. ¿Y qué va a ser un máximo o un mínimo? Pues la segunda derivada es menos 2. Si la segunda derivada es menos 2, la segunda derivada siempre va a dar negativo, porque siempre es constante. Y si la segunda derivada en 0 es negativo, quiere decir que en x igual a 0 hay un máximo, según el criterio de la segunda derivada. Entonces tengo una parábola cóncava con un máximo en el punto 0, 4, porque tengo que sustituir la x por 0 para ver cuál es la imagen, el vértice es el punto 0, 4, y corta en el eje de las y en el 0, 4 precisamente, en el vértice, y en el eje de las x en el menos 2 y en el 2. Y ahora la recta. Bueno, para dibujar la recta dando valores, con 2 valores es suficiente, porque con 2 puntos ya es suficiente para trazar la recta. Así que si x es igual a menos 2, la imagen es 0, pasa por el punto menos 2, 0, pasará por el punto menos 2, 0, y si x vale 2, pues sí vale 4 y pasa por el punto 2, 4. Pues por ejemplo, pues de menos 2, 0 al 2, 4, lo único que tengo es trazarla, ¿no? O pues si quiero calcular los cortes con los ejes, si igualo a 0 y queda en menos 2, el punto de corte con los ejes, y con el eje de las is sustituyo x por 0, sería el 0, 2. El 0, 2 es el punto de corte con el eje de las is. Así que sería esta recta. Un par de valores cualesquiera sería suficiente. Bueno, y me dice que dibuje que represente gráficamente el recinto del plano limitado por ambas. Bueno, el recinto limitado por ambas es este tramo que está aquí, que voy a sombrearlo. Aquí lo tengo sombreado y me pide que calcule esa área. Bueno, pues el área es la integral entre los límites de integración menos 2 y el punto que aparece aparentemente aquí en el dibujo parece que es el 1, pero eso lo tengo que averiguar de forma analítica. ¿Qué puntos de corte entre las dos funciones se obtienen? Para calcular los puntos de corte se igualan las dos expresiones de las dos funciones, es decir, 4 menos x al cuadrado igual a 2 más x, y se resuelve esta ecuación. Es una ecuación de segundo grado. Esto ya la ordeno y me queda esta ecuación. Esta ecuación de segundo grado tiene dos soluciones, que son 1 y menos 2, que es lo esperado, ¿no? Menos 2 y 1. Y por tanto el área que estoy buscando va a ser la integral definida entre menos 2 y 1 de la función que la limita por encima, que la limita por encima es la parábola, 4 menos x al cuadrado, menos la que la limita por debajo, que es la recta x más 2. Entonces al restar la recta 2 más x, cambiándole de signo, queda menos 2 menos x. Lo más que puedo hacer aquí es este 4 con el menos 2 restarlo y me queda menos x al cuadrado más 2 menos x. Queda la integral entre menos 2 y 1 de esto. Bueno, y la integral calculo la primitiva sin la constante, que es menos x al cubo partido por 3 menos x al cuadrado partido por 2 más 2x entre los límites menos 2 y 1. Aplico la regla de Barrow, sustituyo la expresión por 1. Siempre sustituyo primero por el extremo superior, por 1, y me queda menos 1/3, menos 1/2, más 2. Menos, lo quiero menos, y lo sustituyo luego por menos 2. Menos 2 al cubo es menos 8, es 8 al cubo, perdón, menos 2 al cubo es menos 2 al cubo es menos 8, con el menos delante es más 8 tercios. Ahora menos 4 medios es menos 2, y 2 por menos 2 es menos 4. Bueno, y haciendo esta suma,
me queda 9 medios, que es 4,5 unidades cuadradas, donde una u cuadrado es la superficie de un cuadrado 1 por 1, que aparece aquí en el sistema de referencia, donde he dibujado las dos curvas. Bueno, pues pasamos a la cuestión 6. Calcular el área del recinto limitado, esto es otro igual que el anterior, por una parábola y el eje de las X. Este es mucho más fácil porque aquí es con respecto al eje de las X que no hay nada que dibujar, no hay recta que dibujar. La recta en realidad es el eje. Así que para dibujar la parábola, lo de siempre, puntos de corte con los ejes, con el eje de las X, igual a 0 la expresión de la parábola, saco factor común a X, que multiplica a menos X más 6. Obviamente ya se ve aquí las soluciones de esta ecuación, que son X0 y X6. Se anulan en 0 y en 6. Así que son los puntos de corte con el eje de las X. Y con el eje de las Y va a ser el 0, 0, porque es sustituir la X por 0, ¿no? 0, 0, que ya lo teníamos aquí, igualmente. Bueno, y para ver dónde tiene el vértice, hacemos la derivada, que es menos 2x más 6, menos 2x más 6, ¿dónde se anula? Se anula para x igual a 3, entonces en 3 va a haber un vértice. Para ver si es un máximo o es un mínimo, hacemos la segunda derivada. Como la segunda derivada es negativa, es un máximo. En x igual a 3 hay un máximo y concretamente en el 3 y la ordenada sería 9, porque sustituir 3 en la función. Quedaría menos 9 más 18, queda 9. En 3, 9 es un máximo. Bueno, pues procedemos a su dibujo y aquí la tenemos en el vértice el máximo en el 3, 9. Es una parábola, aquí la vemos cóncava y corta en el 0, 6. Y con respecto al eje de las X, el eje de las X, aquí ya tenemos en el dibujo el eje dibujado. Lo único que tenemos que dibujar es el área. ¿Cuál es el área que me están pidiendo que calcule? Pues es la limitada por la parábola y el eje, que sería esta sombreada que aparece ahí. Y el valor real sería la integral entre 0 y 6. Aquí ya no hay nada que calcular porque sabemos que eran los puntos de corte que están calculados previamente, de la función que la limita por encima, que es la parábola, y la que la limita por debajo es el eje de las X, que es igual a 0, no tengo nada que hacer. Es decir, ya no indico menos, no hace falta que restemos la ecuación del eje de las X porque es igual a 0. Bueno, pues hacemos la primitiva sin la constante y me queda menos x al cubo partido por 3 más 3x al cuadrado, que es la primitiva de 6x. Entre los intervalos entre los extremos de integración 0 y 6, aplico la regla de Barrow, sustituyo por 6 la x, quedándome esta expresión, esta suma que aparece aquí, en este primer paréntesis, menos, y ahora sustituyo por 0. Como todo tiene x, al final me va a dar 0, ¿no? Entonces solamente hacer esta diferencia que aparece entre paréntesis, que me da 36 unidades al cuadrado. Bueno, pues entonces he acabado la cuestión 6, pasamos a la siguiente cuestión. Entre los alumnos Erasmus que han llegado a este curso a la Universidad de Murcia, el 75% hablan inglés, el 50% francés y un 5% no hablan ninguno de estos dos idiomas. Elegido un alumno al azar, calcular la probabilidad de que hable inglés o francés. Bueno, esto se puede hacer de la siguiente manera. Vamos primero a calcular, a escribir las probabilidades de los sucesos con los que voy a trabajar. Le voy a llamar I al suceso a que habla inglés. Entonces la probabilidad de que hable inglés es del 75%, en términos de probabilidad sería 75 entre 100, es decir, 0,75. La probabilidad de que hable francés es del 50%, pero ya de F, le llamo F a hablar francés. 50% es probabilidad 0,5 y un 5% que no hablan ninguno de estos, que no hablan ni inglés ni francés. Eso es la probabilidad de la intersección de los contrarios. Aquí lo tengo, y contrario, es decir, es que no hable inglés, y F contrario es que no habla francés, y que no hable inglés y al mismo tiempo no habla en francés, o sea, ninguno de los dos, es el 5%, o dicho de otra manera, 0,05 en términos de probabilidad. Bueno, entonces estos son los datos que me da el ejercicio, y a partir de estas tres probabilidades me piden lo siguiente. Apartado A, calcular la probabilidad de que hable inglés o francés. Me están pidiendo la probabilidad de que hable de I unión F. Es una unión porque es una O, lo que me piden, que hable inglés o francés. La disyunción equivale a la unión, hablando en términos de operaciones con sucesos. Y la probabilidad de la unión sabemos que es la suma de las probabilidades menos la probabilidad de la intersección. Entonces lo primero que voy a hacer es la probabilidad de la intersección. Y la probabilidad de la intersección la voy a obtener a partir de esta igualdad, de la última, de la intersección de los contrarios. Porque sé que la intersección de los contrarios, según una de las leyes de De Morgan, es el contrario de la unión. Así que esto es igual a la probabilidad de I unión F contrario.
repito, la ley me dice que la intersección de los contrarios, que es este suceso que tengo aquí, es el contrario de la unión. Así que las probabilidades van a ser iguales. Y la probabilidad del contrario de la unión va a ser 1 menos la probabilidad del contrario del contrario, pero el contrario del contrario es el suceso, es la unión. Es decir, la probabilidad del contrario de la unión es 1 menos la probabilidad de la unión. Bien, entonces, a partir de aquí, la probabilidad de la unión, la despejo de esta igualdad, va a ser 1 menos la probabilidad de la intersección de los contrarios, lo despejo de aquí, es decir, sería igual a esto, y el 1 que pasa restando, y luego cambio de signo, quedaría 1 menos la probabilidad de esto. Bueno, y ya lo tengo todo, porque si la probabilidad de I unión F es 1 menos 0,05, y 1 menos 0,05 es 0,95, entonces esta es la probabilidad de la unión. Entonces ya está, calculado el apartado A, no hace falta que lo calcule por la probabilidad de la intersección. Lo que sí voy a calcular, la probabilidad de la intersección me la piden en el apartado B. Entonces el apartado B ahora me dice la probabilidad de que hable inglés y francés. Bien, pues para calcular la probabilidad de la intersección hago lo siguiente, cojo la fórmula de la probabilidad de la unión, que ya la he calculado anteriormente, y sé que es la probabilidad de I más la probabilidad de F menos la probabilidad de intersección F. Bueno, pues sustituyo por todo lo que conozco, la probabilidad de unión F es 0,95, quedaría 0,95 igual a 0,75 más 0,5 menos la probabilidad de la intersección, y de esta igualdad despejo la probabilidad de la intersección. Entonces la probabilidad de la intersección es 0,75 más 0,5 menos 0,95, que me da igual a 0,3. Y el apartado C, calcular la probabilidad de que hablando inglés no hable francés. Esto es una condicionada porque me da un suceso previo, me dice que habla, previamente sabemos que habla inglés, hablando inglés, que no hable francés. Me están pidiendo la probabilidad de contrario de F condicionado ahí, de que hable inglés. La probabilidad del contrario de F condicionado ahí. Esto es igual a la probabilidad. Bueno, lo puedo hacer de dos formas. Lo puedo hacer por el suceso contrario, lo puedo hacer directamente por la probabilidad de la condicionada. Vamos a ver cómo lo he hecho. Lo he hecho por el suceso contrario. Bien, este es 1 menos la probabilidad del contrario de F contrario es F. Entonces es 1 menos la probabilidad de F condicionado ahí. Esto no cambia, la condición no cambia al cambiar del contrario al suceso. Y la probabilidad de F condicionado ahí es la probabilidad de la intersección partido por la probabilidad de la condición, la probabilidad de I. Esto quedaría 1 menos la probabilidad de F intersección I, lo he hecho en el apartado B, que era 0,3, y la probabilidad de I me viene dado en el enunciado, que es 0,75. Bueno, pues haciendo esta diferencia, el resultado final 0,6, eso sería el resultado del apartado C. Vamos a la cuestión número 8. En una empresa multinacional, el 60% de las reuniones se realizan a través de videoconferencia, el 40% de los empleados que asisten a esta videoconferencia son de países de la Unión Europea, mientras que en las reuniones presenciales solo el 20% de trabajadores que no pertenecen a la Unión Europea. Si elegimos un trabajador al azar, calcular la probabilidad de que pertenezca a la Unión Europea. Bueno, esto es un problema donde se estudian o se analizan dos variables compatibles, que son es que el trabajador realiza la reunión por videoconferencia o presencial, y la otra variable es que el empleado, el trabajador, pertenezca a la Unión Europea o no. Así que vamos a utilizar un árbol para hacer este tipo de ejercicios. En la primera situación es que elegido un trabajador puede asistir a la reunión por videoconferencia, le voy a llamar V, o bien presencial, que le voy a llamar contrario de V, es decir, no por contrario de videoconferencia, que sería el caso presencial. Le voy a llamar no V porque si le llamo P, luego para no confundir la función P de para la que utilizo la probabilidad, no confundirla con el suceso. ¿Con qué probabilidad utiliza la videoconferencia? Pues me dice que es el 60%, es decir, que es 0,6 de probabilidad, y 0,4 sería la presencial. Bien, el suceso consiguiente o la otra variable que voy a trabajar es si el trabajador pertenece o no a la Unión Europea. Entonces voy a utilizar los sucesos E para Europa, de Unión Europea, y el contrario de que no pertenece a la Unión Europea. Bien, y entonces me dice que el 40% de los empleados de las videoconferencias, los que están aquí, los que utilizan V, los que verifican V, son los de la Unión Europea. Entonces en esta rama
la rama que va de V a E es el 40%, 0,4. Y luego me dice que de las reuniones presenciales, que son los del contrario de V, los que están aquí, solo el 20% de los trabajadores son los que no pertenecen. Entonces no pertenecen el 20%, entonces el 0,2 estaría en la rama de contrario de 0,2. Bueno, pues entonces a partir de aquí me piden calcular la probabilidad de que pertenezca a la Unión Europea. La probabilidad de que pertenezca a la Unión Europea es la probabilidad del suceso E. Aquí completo, a 0,6 para que sumen 1 y aquí sería 0,8, ¿no? Para que sumen 1. Entonces, apartado A, como decía, probabilidad de E. La probabilidad de E es o bien que sea de videoconferencia o bien que sea de presencial. Es decir, sería 0,6 por 0,4 para el primer caso, más 0,4 por 0,8. Eso sería la probabilidad de que pertenezca a la Unión Europea. Haciendo la operación me da 0,56. Y el apartado B es que sabiendo que el trabajador es de la Unión Europea, es decir, sabiendo que se verifica el suceso E, ¿cuál es la probabilidad de que haya asistido a la reunión por videoconferencia? ¿Cuál es la probabilidad de V? Así que me están pidiendo una probabilidad de V condicionado a E. Y la probabilidad de V condicionado a E es la probabilidad de V intersección E partido por la probabilidad de E. V intersección E es 0,6 por 0,4. Y la probabilidad de E lo he calculado en el apartado A, que es 0,56, así que hago la operación correspondiente y tengo 0,428. Queda el ejercicio entonces finalizado. El ejercicio número 9 me dicen que el precio medio de los aspiradores de una gran superficie se distribuye según una normal de desviación típica 100 euros. Se toma una muestra aleatoria de 9 aspiradoras de distintas marcas obteniendo un precio medio de 178,89 euros. Determinar un intervalo de confianza al 99% para el precio medio. Bien, entonces me dicen que voy a trabajar con una variable que le voy a llamar X, que es el precio medio de una población de aspiradores, y me dice que sigue una distribución normal de media, que no me la dan, desconocida, por eso pongo NU aquí, y desviación típica a 100 euros. Bueno, todo esto en euros, todas las unidades en euros. Se toma una muestra aleatoria de 9 aspiradoras, es decir, ahora tomamos una muestra de tamaño muestral N igual a 9. Y obtenemos una media en las 9 aspiradoras de 178,89 euros. Eso le vamos a llamar X barra, que sería la media muestral. No confundamos la media muestral, que es para 9 aspiradoras, con la media de la población, ¿no? Independientemente del tamaño de la población, que eso no lo sé ni me interesa. Determinar un intervalo de confianza al 99% para el precio medio. Bueno, para calcular el intervalo de confianza partimos del nivel 99%, eso quiere decir que 1 menos alfa es 0,99 y a partir de este 1 menos alfa tengo que calcular 1 menos alfa medios, que va a ser 1 menos alfa medios, va a ser precisamente el valor de probabilidad acumulada hasta el valor característico z de alfa medios que me aparece en la expresión de la fórmula del intervalo de confianza para la media. Entonces, a partir de aquí, de 1 menos alfa 0,99, calculo alfa, que es 0,01, alfa partido por 2, tengo que ir calculando todos estos valores, que es 0,05, y por último, lo que os decía, 1 menos alfa medios. 1 menos alfa medios es 0,995. Este 0,995 es la probabilidad de que la variable normal tipificada z sea menor que el valor característico z alfa medios, y por tanto lo que tengo que averiguar mediante una lectura inversa en la tabla de la función de distribución de la normal, ¿cuánto vale z alfa medios? Entonces voy a la tabla, hago una lectura inversa y busco el 0,995, ¿para qué valor de z se corresponde? El 0,995 está por aquí. A ver si lo encuentro. Está entre 0,9949 y 0,9951. Entonces está entre el 2,5 en la columna 7 y 2,5 en la columna 8. Entonces cojo en el término central que sería 2,575. 2,575 es el valor de z alfa medios. 2,575. Bien, una vez que tengo z alfa medios es simplemente saberse la fórmula que tengo que utilizar para calcular el intervalo de confianza de la media, que es esta que está aquí escrita, es la media muestral más menos, el más menos es para sumarle el radio al intervalo o restárselo para obtener los extremos del intervalo, y el radio viene dado por z de alfa medios, que es el valor que acabo de conocer, por sigma, que era 100, partido por la raíz de n, que en este caso es raíz de 9, porque el tamaño de la muestra es 9, así que sustituyo todo por sus valores. La media muestral, que es el centro del intervalo, 178,89, más menos 2,575 por 100 partido raíz de 9.
Haciendo esta operación de la derecha, de la derecha del más menos, obtengo el radio del intervalo, que es 85,83. Si se lo resto a la media muestral, obtengo el extremo inferior del intervalo, y si se lo sumo, obtengo el extremo superior. Y entonces ya tengo aquí el intervalo 93,06, 264,72. ¿Qué estoy afirmando aquí? Estoy diciendo que la media del precio de todas las aspiradoras es un valor comprendido entre 93,06 y 264,72, con una probabilidad de acierto en la afirmación del 99%. Por eso es un nivel de confianza muy alto. Fijaros que es casi del 100%, del 99%, por eso me sale un intervalo tan grande, ¿no? Me sale el intervalo muy grande, con lo cual cada vez cuanto más grande sea el intervalo, más seguridad de acertar a la hora de afirmar que la media se encuentra dentro. Bien, y pasamos al siguiente apartado, aunque aquí viene sin diferenciar un apartado de otro, pero la siguiente pregunta me dice hallar el tamaño mínimo que debe tener la muestra para que con un nivel de confianza del 99% el error cometido de estimación del precio no supere los 50 euros. Bien, importante saber que el error máximo cometido de estimación al dar el intervalo es siempre el radio, la expresión del radio, y me dice que el error cometido no supere los 50, es decir, que el error cometido debe ser menor o igual que 50. Por lo tanto, aquí tengo que partir de la desigualdad z alfa medios por sigma raíz de n, que es el radio del intervalo, menor o igual que 50. Y a partir de ahí tengo que hallar n, con lo cual si tengo que hallar n necesito conocer z de alfa medios y sigma. Pero como me dicen que es un nivel de confianza del 99%, que es exactamente igual al nivel de confianza con el que he trabajado en la pregunta anterior, el valor de z de alfa medios ya está calculado, ya es el mismo, es decir, no vuelvo a repetir este proceso, es 2,575, y el valor de sigma tampoco cambia, que es 100, así que yo tengo que partir entonces de esta desigualdad, en este caso 2,575 por 100 partido raíz de n menor o igual que 50. El raíz de n pasa multiplicando a 50 y queda 50 raíz de n mayor o igual que, y 100 por 2,575 son 257,5. El 50 pasa dividiendo al 257,5 y me queda que la raíz de n es mayor o igual que 5,15. Elevo al cuadrado los dos miembros de la desigualdad para cancelar la raíz y obtengo que n es mayor o igual que 26,5. Como n tiene que ser un número entero, no sirve el número decimal, la respuesta final y la respuesta correcta es que el tamaño mínimo de la muestra tiene que ser 27. Y a partir de 27 el error se va haciendo cada vez más pequeño. Bueno, pues esta sería la solución de la cuestión 9 y pasamos a la cuestión última y décima, que dice que se sabe que el peso de los tarros de cacao de supermercado es una variable aleatoria que sigue una distribución normal con desviación típica 1,8 gramos. Se toma una muestra aleatoria de 9 tarros y se obtiene un peso medio de 89 gramos. Obtengo un intervalo de confianza al 95% para la media de esta población. Bueno, es exactamente igual al anterior, lo único que me cambia es el nivel de confianza, que en el anterior era del 99% y ahora es del 95%. El tamaño de la muestra en principio es 9, es igual que antes, y la media ahora aquí son gramos, medida en gramos, porque la variable aleatoria con la que trabajamos es el peso de una población de tarros de cacao. El peso medio de una población de tarros de cacao, medida en gramos, que sigue una distribución normal de media desconocida y de desviación típica 1,8. Tomamos una muestra de tamaño 9, n igual a 9, y la media muestral es 89 gramos. Bueno, y me falta el intervalo de confianza, para lo cual necesito el valor característico z de alfa medios, que lo tengo a partir del hecho de que el nivel de confianza es del 95%, es decir, de que el 1 menos alfa es 0,95. Si 1 menos alfa es 0,95, alfa es 0,05, alfa medios es 0,025 y 1 menos alfa medios es 0,975. Y esta es la probabilidad acumulada hasta el z alfa medios que estoy buscando, es decir, la probabilidad de que la normal tipificada z sea menor que z de alfa medios es 0,975. Me voy entonces a la tabla, lectura inversa, y 0,975, busco ahora el 0,975, aquí está, exactamente lo encuentro proveniente de la z 1,9 en la columna del 6, es decir, que sería 1,96 z de alfa medios. Si z de alfa medios es 1,96, ahora escribo la fórmula del intervalo de confianza, aquí lo tengo, y sustituyo por sus correspondientes valores. Media muestral 89, más menos z de alfa medios 1,96, sigma 18, y raíz de 9. Bueno, pues el centro es 89, el radio es la operación tras más menos,
que es 1,176. Ese sería el radio del intervalo. Al restarlo al centro tengo el extremo inferior del intervalo, al sumárselo al centro obtengo el extremo superior del intervalo, y aquí ya tengo expresado el intervalo de confianza pedido. Y la otra pregunta es cuál será el tamaño mínimo que debe tener la muestra para que el error cometido de estimación no supere 1 gramo. Pues lo que hicimos anteriormente, otra vez vuelvo a repetirlo, el error cometido de estimación coincide con el radio. El radio era la expresión z alfa medio sigma partido rey de n. Como no puede superar 1 gramo, tiene que ser menor o igual que 1 el error. Entonces esta expresión tiene que ser menor o igual que 1. Z de alfa medios, como es al 95%, y el 95% ya lo hemos calculado anteriormente, me daba 1,96, ese es el valor que estoy buscando, 1,96, que ya lo tengo calculado de antes. Sigma es 1,8, eso no cambia, raíz de n es lo que tengo que averiguar, tiene que ser menor o igual que 1. El raíz de n pasa multiplicando al 1 y queda raíz de n mayor o igual que 1,8 por 1,96, que es el producto 1,8 por 1,96 es 3,528, elevado al cuadrado, n es mayor o igual que 12,4. Este es el cuadrado de 3,528, 12,4. Como n tiene que ser un número entero, porque n representa número de tarros en este caso, pues el número mínimo de tarros que tengo que tomar en la muestra es de 13. Aquí lo tengo, el resultado final expresado en términos de números enteros. Bueno, y esto es todo. Espero que os haya ayudado y os espero en el próximo vídeo.